La península olímpica, la joya del noroeste del Pacífico. Sus vistas sin igual y su soledad acogedora ofrecen todo lo que uno pudiera querer en el lugar más bello. Tengo el gran honor de presentar al pueblo de los Estados Unidos un nuevo hito en la tecnología. La presentación que hizo el presidente es la única prueba física que se tiene. Y si de verdad era la tecnología que solucionaría todos nuestros problemas, ¿por qué desapareció de repente? Tiene un potencial infinito. Deberíamos estudiarlo. Podríamos estar ante un descubrimiento en el campo de la física. Y la clave para encontrar el camino reside en esa mujer, la doctora Ophelia Turner. Aún así, después de 3 años a su servicio, sigo creyendo que algo especial ocurre en la zona. ¿Acaso modificas el vehículo? Porque no puedes modificarte tú. Como casi cualquier historia, esta comenzó con un nacimiento, el nacimiento de una persona especial dentro de la península olímpica en 1919, Ophelia Turner, quien cambiaría el rumbo de la historia. Opie había sido criada en ese lugar, el cual terminó amando, junto con su marido Alan Turner, con quien se casó a la tierna edad de 22 años. Sin embargo, no todo iría bien en la vida de Opie, y tras 5 años de constantes fracasos en academias estadounidenses, decidiría volver a su lugar de nacimiento y pasaría la mayor parte del tiempo encerrada en su sótano. Pero no sería para recluirse del mundo, no. Opie había descubierto teorías inexploradas, las cuales llevarían a la creación de las ondas LIM, una fuente de energía electromagnética que traería grandes cambios al mundo. Confiando en su intuición, en 1949, Opie decidió formar un equipo de científicos capaz de desarrollar y estudiar más en profundidad este fenómeno, formando la Sociedad de Reconstrucción de Radio, o SRR, junto con los cuales logró avances significativos con esta tecnología, tan significativos que tras incidentes por producir demasiada energía, el gobierno de los Estados Unidos se percató de su existencia en 1951 y vieron la oportunidad perfecta para aprovechar este nuevo descubrimiento. El gobierno llevaba desde hace 7 años buscando la forma de hacer rentable una nueva tecnología que habían creado, un isótopo el cual llamaron Olimpio, pero a diferencia de materiales como el americio o el curio, nunca lograron estabilizar este nuevo metal fuera de laboratorios, y las tecnologías LIM resultarían ser la clave. A partir de ese punto, el SRR comenzó a recibir gran cantidad de financiación pública y privada hasta 1955, año en el que se disolvió el grupo y se creó un nuevo organismo gubernamental, ARDA, liderado por Opie, y la tecnología LIM sería revelada al público general en una emisión a nivel nacional acompañados del mismísimo presidente. Sin embargo, lo que para la doctora Ophelia Turner sería el reconocimiento de ensueño que llevaba años buscando, era simplemente una táctica del gobierno para usarla. Fue precisamente en este año, 1955, que el gobierno de los Estados Unidos anunció su intención de enviar los primeros satélites artificiales en órbita, una respuesta al interés de la Unión Soviética por realizar actos similares, hecho que venían deseando durante los últimos 4 años. Sí, los Estados Unidos deseaban las tecnologías LIM para ganar esta nueva denominada carrera espacial. ARDA no perdería el tiempo y con la asistencia del gobierno comenzaría a comprar grandes cantidades de terreno a lo largo de la península olímpica, habitada por más de 100.000 personas, las cuales fueron evacuadas poco a poco usando como excusa la protección contra ataques comunistas, actividad que continuaron repitiendo durante años. Y para evitar los ojos de los curiosos, alzaron un muro de 500 metros de alto, creando la zona profunda. Con el lanzamiento de la primera sonda espacial del mundo por parte de la Unión Soviética, Sputnik, en 1957, los esfuerzos del gobierno y, por lo tanto, de ARDA comenzaron a intensificarse. Las investigaciones se aceleraron y la expansión de ARDA a través de la zona también lo hizo. Fue durante estas expansiones que se encontró un fenómeno bastante peculiar, un punto de la península del cual provenía una cantidad de energía de radiación gamma aparentemente infinita, la cual bautizaron con el insípido nombre de El Pozo. Es así que gracias a la presión por parte del gobierno comenzaron a investigarlo más a fondo.
A su vez, un año más tarde, Opie crea el laboratorio de perturbaciones armónicas y asigna 6 científicos para estudiar los efectos de las ondas LIM, debido a que parecían alterar algunos objetos que entraran en contacto con esta, haciéndolos comportarse de manera errática, casi como si estuvieran vivos. Esta subdivisión de Arda continuaría experimentando en secreto por los próximos 3 años, donde se obsesionaron con una presencia que lograron identificar durante unos segundos en uno de estos experimentos. Durante todo este tiempo, y hasta 1961, Arda había logrado bastantes avances no solo con la tecnología LIM, sino con experimentos realizados en el pozo. Arda había enviado al esposo de Opie, Alan, y al Dr. Kay para experimentar con las propiedades del pozo en las instalaciones de Prado Rojo, lo cual, a grandes rasgos, se resumió en tirar objetos al pozo y ver cómo este variaba sus niveles de reacción, lo cual tuvo el efecto secundario de alterar el comportamiento de los objetos. Al interactuar con las ondas del pozo, adquirían propiedades especiales, siendo la más importante que estos objetos parecen tener la capacidad de vincularse con una persona de su elección para forzarlos a obsesionarse con ese objeto, y al abrirse paso por la mente de la persona que eligiera, terminaban guiándola hacia el pozo, haciendo que nunca vuelva a saberse de esas personas. Debido a su naturaleza, Arda bautizaría estos objetos como vestigios. Por otro lado, las ondas LIM generaron un efecto similar en los objetos expuestos a dichas ondas, creando objetos no tan poderosos pero aún así extraños, casi conscientes, los cuales denominaron anomalías. Ya en 1961, Arda comenzó a crear mecanismos capaces de contener la inestabilidad generada por el pozo, debido a que ésta no solo había creado problemas sumados al implementar la tecnología LIM, sino que ahora amenazaba con crear una desestabilización ecológica masiva. Es así como crearon las primeras versiones de los estabilizadores. Sin embargo, al intentar activarlos, los 6 miembros del laboratorio de perturbaciones armónicas se ataron cada uno a un estabilizador, pensando que Arda no los activaría, ya que resultaría en la muerte de ellos. El por qué hicieron esto fue debido a su obsesión con la presencia que sintieron durante años tras los experimentos con ondas LIM, lo cual los llevó a proteger y hasta adorar a la inestabilidad. Teniendo que decidir entre la muerte de 6 de sus científicos o miles de personas y un ecosistema entero, con su moral dudosa que los caracteriza, Arda decidió activar igualmente los anclajes, resultando en la muerte de 5 de los 6 científicos. Herido tanto física y mentalmente por la energía del estabilizador y la muerte de sus amigos, el miembro sobreviviente decidió dedicar su vida a encontrar la presencia que vieron hace años, bautizada como la Ola. Sin embargo, necesitaría más gente para lograr su cometido, y sería así como creó un grupo independiente al cual llamó la Hermandad de la Armonía, y todos en esta se referirían a su fundador como el Fundador, nombre muy original. Por otro lado, bajo la presión incrementada del gobierno debido al lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de la historia por parte de los soviéticos, tanto Allen como Kay fueron forzados a redoblar sus esfuerzos durante meses, escatimando en medidas de seguridad. Sería por eso que el 14 de septiembre de 1961 ocurriría un accidente que cambiaría a toda la península olímpica como se conocía. Al intentar crear otro vestigio, esta vez ocurrió algo extraño. La energía del pozo seguía solo aumentando. En contra de órdenes de Kay, Allen se quedó en el lugar intentando frenar la sobrecarga de rayos gamma, lográndolo con éxito. Pero la dosis de radiación debido a su proximidad al pozo resultó letal. Por un lado, Kay fue herido gravemente, pero sobrevivió, cosa que Arda mantuvo en secreto. Por otro lado, a pesar de salvar a la península de dejar de existir, la debilitada explosión de rayos gamma se extendió en un radio de 16 kilómetros, fenómeno que hizo que todos los que estuvieran en ese radio vieran cosas extraordinarias que no estaban realmente ahí, evento que sería conocido como la alucinación masiva. Debido a esto, se vieron forzados a expandir nuevamente la zona, alzando el segundo muro que contendría la zona media. Este evento terminó resultando no solo en que la inestabilidad logre manifestarse en lugares más alejados, además comenzaron a aparecer aún más anomalías, pero ahora también vestigios, los primeros en no ser creados en laboratorios, desencadenando en la desaparición de varias personas a lo largo de los años, como el caso de la secretaria ejecutiva de Arda, Laura Cesari, quien en 1962, y tras meses intentando crear una pintura que recreara lo que vio durante la alucinación masiva, encontró
encontró un bote de pintura que resultó ser un vestigio y, tras terminar sus obras, desapareció. Por otro lado, los vestigios ya no serían creados artificialmente en Prado Rojo, ya que el Dr. K sería destituido de su posición en 1963. Los próximos 7 años, Arda tuvo rienda suelta por la zona, ya que desde hace varios años fueron alejando a Opie del centro de sus proyectos, relegándola a puestos cada vez menos importantes y ahora aprovechando su malestar por la muerte de su marido. Durante este tiempo, Arda expandió la zona, creando el tercer muro que contendría la zona exterior, ya que la inestabilidad había logrado expandirse más allá, como puede verse en los reportes desde 1966 hasta 1969. Respecto a incendios, actividad sísmica inusual, la desaparición de casi toda la fauna, desaparición de aviones que volaron cerca, la explotación de trabajadores del gobierno en tareas nocivas y peligrosas, e incluso el escape de varios criminales hacia la zona, sumado a reapariciones de personas que habían estado perdidas por años. Todo había llevado a ojos curiosos que buscaban saber lo que pasaba en la zona, ya sea por intriga o para sacar rédito económico de la situación. En todo caso, cualquier persona que entrara en estas categorías, quienes no fueron admitidos por Arda, serían llamados incursores. Para sorpresa de nadie, Arda no enfrentó ningún tipo de repercusión y en 1969, finalmente, los Estados Unidos cumplieron su cometido. No habían logrado llevar el primer satélite al espacio, ni tampoco llevar el primer hombre al espacio, pero el 20 de julio de ese año lograron ser los primeros en enviar a un hombre a la Luna. Un gran paso para el hombre y un gran salto para la... Pero, un momento. Durante el alunizaje y antes de terminar su icónica frase, los astronautas encontraron algo en la Luna, cosa que puede confirmarse por parte de otro astronauta de la misión del Apolo 13, un año después. No se sabe con exactitud qué fue lo que encontraron en la Luna, pero sea lo que fuese, les hizo pensar que la tecnología LEM fue un grave error. Sea lo que fuese, está esperando su oportunidad. Ya sea por motivos relacionados a avances científicos o bélicos, Arda continuó desarrollando la tecnología LEM hasta el punto de incluso hacer ferias anuales mostrando sus capacidades a los pocos habitantes que aún quedaban en la zona, siendo la mayoría familiares de los propios trabajadores. Sería durante la feria LEM de 1973 en el pueblo de Sierram que la tecnología de la exposición sufriría una explosión de energía, la cual resultó en la muerte de todos los habitantes en un radio de 32 kilómetros. Este evento llevaría a dos cosas. Primero, sería el nacimiento de Colossal Capi, la anomalía más grande registrada hasta entonces, pero más importante, marcaría el comienzo de la degeneración del poco sentimiento de comunidad dentro de la zona. Sería justamente por esta decadencia que la Hermandad de la Armonía había sido capaz de alzar un número estable de miembros a lo largo de los años. Sin embargo, sus prácticas pasaron a ser cada vez más preocupantes, de experimentar con ondas LEM y anomalías a realizar sacrificios humanos con tal de poder contactar con la ola, e iría a peor tras la muerte del fundador en 1975, ya que sería reemplazado por Jack Whiteside, un joven ex trabajador de Arda que había sido reclutado hace años por la Hermandad y se había convertido en un mentor para los demás. Y no solo seguiría con los pasos del fundador, sino que intentaría, con mayores sacrificios, contactar con la ola a como diera lugar, siendo conocido desde entonces como el administrador, Edward Bishop. A partir de entonces, y durante la próxima década, Arda continuó silenciosamente, ahora sin las voces de oposición. Sin embargo, el desgaste de los trabajadores de Arda era palpable, renuncia por parte de científicos, muerte de trabajadores a manos de anomalías, y además de esto, también teniendo que lidiar con tanto los incursores como con la hermandad. No es entonces de sorprender que dejaran de expandir la zona en 1985. No solo había mucho trabajo, sino que los trabajadores no daban abasto, tanto física como mentalmente. El último clavo en el ataúd vino 2 años después, en 1987, con el inminente final de la Guerra Fría. El gobierno había perdido su motivación bélica principal para investigar esta tecnología. La zona fue completamente abandonada por Arda y se le ordenó a todo el personal que evacúe la península. Solo un puñado de científicos que decidieron hundirse con el barco se quedaron en contra de órdenes de Arda, siendo Opie una de ellos. Por supuesto, tanto los incursores como la hermandad hicieron caso omiso, teniendo ahora más libertad dentro del lugar. Y durante una década, completo silencio. Con Arda disuelta y el gobierno ocultando todo lo ocurrido,
la península olímpica quedaría recordada como un lugar de misterios, hasta que la reportera Chiaki Saruhashi decidió comenzar una investigación sobre la vida de Opie en algún punto entre los años 1997 y 1998. Y sé que se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esta reportera con el resto de la historia? Y les respondo, absolutamente nada, pero me pareció importante mencionarla para mi típico apartado de teorías que voy a mencionar al final de la historia, así que intenten no olvidarlo. En fin, sería recién ahora, 1998, que la historia de la protagonista del juego comenzaría. La historia de la protagonista comienza con ella llevando un encargo a las afueras de la zona y sería al rodear el muro que tiene la mala suerte de ser atrapada por la inestabilidad de la zona que había logrado filtrarse hacia el otro lado del muro. Al recobrar la conciencia, se encuentra con los restos de su auto destrozado, por lo cual escapa del lugar y, por fortuna, encuentra un segundo auto el cual usa para escapar. Durante su escape, es ayudada a través del transmisor por dos ex empleados de aquellos que decidieron quedarse en la zona, Francis y Tobias. Interesados, guían a la conductora a uno de los talleres de Opie, ya que parecen reconocer una frecuencia extraña que el auto emite. Es la frecuencia de un vestigio, el primero en aparecer en más de una década. Al llegar al taller, logran convencer a Opie de ayudar a la conductora y le permite usar una herramienta que había creado, el dispositivo ARC. Para confirmar que funcione, envía a la conductora a la zona donde le pide dos cosas: que recoja los anclajes que encuentre y que consiga los materiales necesarios para crear una antena que permita viajar a través de la inestabilidad de la zona, ya que ésta distorsiona el espacio, haciendo que se convierta en un laberinto innavegable. Al cumplir sus objetivos, Opie le dice cómo usar la energía de los anclajes para que el ARC abra un portal que la lleve de forma segura de vuelta al taller, ya que la inestabilidad no permite volver fácilmente por el mismo camino. De vuelta con el objetivo principal, Opie guía a la conductora hasta el pueblo de Sierram, donde aún yace Capi en el centro de la ciudad. La idea es que la conductora se arroje con el auto hacia Capi, haciendo que las ondas de la anomalía reaccionen con las ondas del vestigio para poder ser medidas y así confirmar que el auto sea realmente un vestigio. El problema sería que saltar a toda velocidad de un puente directamente hacia una anomalía altamente radioactiva con un auto no es la mejor de las ideas, por lo cual Opie propone teletransportarla con el ARC en el momento justo que el auto choque con Capi. Plan que funciona excepcionalmente bien, y esta expedición resultó en dos cosas. Primero, lograron confirmar 100% que el auto es, en efecto, un vestigio. Y segundo, el contacto del auto con Capi generó una nueva alucinación masiva, una que solo duró segundos, pero fue lo suficientemente larga como para escuchar la voz del amor de Opie. Era la voz de Allen. Apenas vuelve al taller, Francis sospecha que el centro de la resonancia que detectaron con la alucinación masiva proviene de alguna parte del centro de la zona, cuya resonancia parece ser opuesta a la de los vestigios, y podría ayudar a convertirlos de vuelta en objetos convencionales, salvando a la conductora de la influencia del auto en su mente. El nuevo objetivo, llegar a lo que en ese punto el grupo aún no sabe que se trata del pozo. Para llegar a la zona profunda, primero deben ser capaces de abrir paso al auto a través del segundo muro y llegar a la zona media. El equipo guía a la conductora hacia los estabilizadores que le permiten abrirse paso hacia esa zona, y una vez activados, atraviesa el muro pasando a través del enorme sistema de drenaje donde pierde conexión con Opie, pero es guiada por Francis y Tobias. Con el ARC sincronizado a los anclajes, el objetivo fue cumplido y es enviada nuevamente al taller. Ir a revisar toda la zona profunda sin saber dónde encontrar exactamente de dónde proviene la frecuencia sería un suicidio, por lo cual Tobias tiene la idea de usar uno de los artefactos creados por Francis en sus años como científico de Arda. Guían a la conductora hasta los murales pintados por Laura Cesari. Al haber sido hechos con el vestigio del bote de pintura, logran usarlo para triangular la fuente de la señal de la zona profunda vinculada a los vestigios. Opie busca información de esas coordenadas en la base de datos de Arda y descubre lo ya sabido, que el Dr. K no había muerto en 1961, ya que había informes de 2 años después. La nueva misión de la conductora es ir hasta el lugar del que provienen esos registros y saber mejor en dónde se están metiendo.
Un nuevo viaje y la conductora logra llegar hasta este lugar, Prado Rojo, donde pasando a través de un área fuera de los planos, llega hasta el laboratorio donde Kei estuvo aprisionado por Arda, dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna conclusión acerca del pozo hasta ser destituido de su puesto. En el lugar descubren datos del pasado, la existencia del pozo, el origen de los vestigios y cómo Allen salvó a todos en la zona de una muerte segura. Con la información necesaria, solo queda atravesar el muro que separa la zona media y la zona profunda. Opie idea un plan, instalar un escudo LIM en el auto para lograr resistir los impactos de las anomalías altamente hostiles que se encuentran en el pasaje del muro, pero la batería del auto no aguantaría el tiempo suficiente, por lo cual deciden usar el auto como si se tratase de un cable de arranque para usar las estaciones de energía de la zona usando las baterías de Francis y Tobias en la zona media y restablecer la batería del auto por el camino. Durante el proceso, Tobias se vio forzado a redirigir la energía manualmente debido a una sobrecarga en las baterías, pero es atrapado por la inestabilidad y la radiación de la zona, por lo cual, debido a su deseo de probar la teoría inconclusa de Francis sobre los vestigios y para salvar a la conductora, termina muriendo en el acto tras despedirse. Opie ayuda a Francis a través de su duelo, al entender lo que es perder a tu ser más querido, y la conductora, habiendo vinculado el ARC a la zona profunda, regresa al taller. Decididos a terminar la tarea, deciden usar la antigua tecnología de contención de anomalías de la zona profunda para sobrecargar el ARC, esto para lograr hacer exactamente lo mismo que habían hecho con Cappy, solo que con más energía. Una vez sobrecargado, guían a la conductora al pozo, y al arrojarse a este, se encuentra sola en un lugar extraño. Puede escuchar la voz de Opie que le dice que regrese, y se abre paso por lo que parece ser recuerdos tanto de Opie con Allen y de Francis con Tobias, pero escucha más que recuerdos. La voz de Tobias comienza a hablarle a Francis. De alguna forma, parte de él parece haber sobrevivido. En ese último contacto, se despide de Francis y envía el último mensaje de Allen a Opie, que por qué aún no había seguido su consejo, y se despide. La conductora encuentra el auto y escapa a toda velocidad del interior del pozo. Al volver al garaje, el auto ya no emite ninguna frecuencia. La conductora es libre del vestigio, pero no sería la única libre. Opie decide abandonar la zona, siguiendo el consejo de Allen que durante años se rehusó a aceptar, y le dice a la conductora que, de ser posible, acompañe a Francis en su misión de seguir descifrando los misterios de la zona. Por extraño que parezca, ese es el final de la historia principal, pero no el final de la historia como tal. Poco después, en el DLC del juego, la conductora es reclutada por la Hermandad de la Armonía y esta completa los ritos de iniciación, donde durante el proceso descubre la historia de la Hermandad y de cómo Jack terminó como el administrador de la Hermandad acompañado de su hija y su esposa, a quien conoció en ese lugar. Al final de la iniciación de la protagonista, Jack intenta usar el auto para llegar a ver la ola, pero es interrumpido por la conductora. Jack logró estar con la ola durante unos segundos, descubriendo que todos los sacrificios de las últimas 4 décadas fueron en vano. La entidad no siente el más mínimo interés por la hermandad. Todo fue debido a que la hermandad solo vio lo que quiso ver, y Jack abandona la zona, abandonando su culto y su familia. Lo importante de esta mini historia autoconclusiva es el después de la huida de Jack. La hermandad trata a su esposa May como una traidora por seguir confiando en Jack y deciden elegir a un nuevo administrador, pero May aprovecha el reciente nacimiento de su hija, ya que, verán, su hija había nacido en medio de un ritual y la niña está extremadamente vinculada con la ola, por lo cual May, fingiendo ser iluminada por la zona, propone ser la nueva administradora. Muy bien. Habiendo terminado la historia, hablemos directamente de teorías y del futuro del juego, porque este video ya se hizo muy largo. Tengo dos, una teoría de la comunidad y una mía. La teoría de la comunidad es la de que Chiaki es la conductora. Hay varias cosas con las que fundamentar esta teoría. Prestando atención a las fechas de las entrevistas a los incursores en las grabaciones de Chiaki, podemos saber que fueron hechas hace menos de 2 años del principio del juego, y que, tras hablar con Opie, había decidido hacer pronto una segunda temporada de su programa. No sería de extrañar entonces que Chiaki buscara infiltrarse en la zona haciéndose pasar por una repartidora y encontrar más datos de la zona. Esto también ayudado del hecho que tanto en español como francés se puede ver el género del personaje, a la cual siempre se refieren como conductora y no conductor.
Hay dos problemas que surgen en mi cabeza. Primero, el hecho de que se le refiera como conductora podría ser una decisión del equipo de traducción, ya que sí o sí se necesita mencionar a la conductora de alguna forma. En inglés, por ejemplo, se refieren a la conductora como they, omitiendo por completo que sea hombre o mujer. El segundo problema es, ¿por qué a pesar de haber obtenido toda la información que Opie sabía, fue igualmente a la zona? Y encima de eso, a pesar de no tener altavoces para hablar con Francis, Tobias u Opie, nunca intentó usar las cámaras para comunicarse con ellos, aunque el hecho de que haya ido a la zona por su cuenta, aunque sea un hueco en esta teoría, podría ser algo relevante en el futuro. Breve interrupción, soy yo del futuro. Tras haber podido contactar con miembros del equipo de traducción del juego y preguntarles acerca de la conductora, me comentaron que les propusieron traducir a la conductora en masculino para algunos idiomas y en femenino para otros, ya que querían que no se supiera el género del protagonista. Una decisión bastante inusual, pero quería compartirla con ustedes. Sigamos. Por último, mi teoría. Aliens. Déjenme explicarme. En el taller existe una máquina de fax que parece enviar mensajes de diferentes años y lugares. Cada vez que se vuelve al taller, el jugador puede ver uno de los 148 posibles mensajes. De principio a fin del juego, normalmente una persona no va a llegar a ver ni un tercio de estos y probablemente ni siquiera recuerde la mayoría. Sin embargo, al extraer los textos del juego, porque me rehúso a jugar una cantidad exagerada de partidas para encontrar todos los coleccionables y tardar un mes más en sacar este video solo porque la wiki todavía no fue actualizada con los datos del DLC, puede encontrar todos los mensajes de la máquina de fax con sus respectivos números, del mensaje 1 al 113, con la excepción del 49, que es el único número que no existe. Se pueden ver mensajes que desarrollan el día a día en la zona y cosas que fueron y van ocurriendo en esta. Lo interesante aparece entre los mensajes 114 al 149. En estos, una entidad comienza a enviar mensajes a la conductora, mensajes como los que muestro ahora en pantalla. Estos mensajes me hacen creer una sola cosa: existe una entidad que, desde la luna, busca comprender las formas de vida en la Tierra. Esta entidad no parece ser hostil, pero más importante, parece compartir muchas características con la ola que la hermandad adora. Es lo que me hace pensar que la única razón por la cual esta entidad aún está siendo atraída hacia la Tierra es por la única influencia que la mantiene arraigada al planeta, la hermandad, ya que Arda dejó de ser el principal causante de las resonancias y a la hora May continuar como administradora, el mundo se encuentra ante un peligro cada vez más inminente, observando con especial interés a la conductora.